Damos la bienvenida a nuestra cápsula informativa número uno y de acuerdo a nuestra materia, el Derecho Administrativo 2, estaremos hablando hoy sobre la administración pública. Y de esta manera vamos a comprender que esta pauta de la administración pública se las expreso dentro de esta diapositiva, ¿no? Vamos a encontrar tanto los elementos. Y pues en términos generales, hemos visto la administración pública como un conjunto de órganos estatales, es decir, hemos abordado el aspecto estructural u orgánico en el curso pasado y aquí nos corresponde examinar la fase dinámica, es decir, veremos realizando una actividad encaminada a realizar ciertas tareas. Para una mejor comprensión es necesario que recordemos que el Estado busca alcanzar determinados fines para cuya consecución se reservan ciertas atribuciones. Se puede requerir legislativa, administrativa y jurisdiccional a efecto de cumplir con tales atribuciones y para ello el orden jurídico le asigna tareas concretas en los distintos órganos creados por él mismo y les confiere competencia a los entes públicos y faculta a determinados funcionarios para actuar en ese sentido. Por lo tanto, el derecho administrativo no solo regula la estructura de entes que dependen del Poder Ejecutivo, sino que también y de manera fundamental se encarga de las actividades o tareas que realizan esos órganos. Dichas tareas o aspecto dinámico de la administración pública y debemos encuadrarlas en los conceptos de fines, atribuciones, funciones, competencia y facultades. De acuerdo a este tipo de conceptualización o conclusión que podemos llegar de acuerdo a este sentido de la actividad de la administración pública, nosotros podemos encontrar dentro de las actividades ya la forma de clasificar los elementos en los que se reconoce la actuación, como vimos, de diferentes entes y con diferentes figuras personales que representan estas acciones administrativas. Un siguiente punto a resaltar son los elementos más importantes de la administración pública. Estos elementos pues son base para que podamos entender la forma en la que el Estado se administra y por lo tanto va a existir un órgano administrativo, la actividad que la administración realiza, la finalidad que pretende el Estado a través de la administración y el medio en que la administración pública dispone para la realización de sus propósitos. Recordemos que esta pauta de realización de sus propósitos podría requerir también en algún momento que se obtenga contacto con recurso público, es decir, para la creación de cualquier plan o programa que se considera está de acuerdo a las mismas posibilidades también del Estado, poder proporcionarlas a la ciudadanía. O viceversa, que el Estado pueda exigir a la ciudadanía su conservación, su mantenimiento y, por supuesto, las libertades hacia la ciudadanía de manera igualitaria, es decir, a la población, que es uno de los elementos del Estado que está conjuntamente relacionado a este tema. Como último punto, pues el órgano administrativo. En este sentido, en la diapositiva anterior, acuérdense que vimos órganos administrativos concentrados y desconcentrados. Ahora bien, el Estado y gobierno, cuando hablamos de un Estado nacional, nos referimos en general a una forma de organización política que se caracteriza por ser una combinación de población, territorio y gobierno. En este sentido, nosotros podemos comprender que básicamente el Estado necesita para poder caminar dentro de su propia autonomía e independencia una administración y esta administración debe ser básicamente rigurosa para el entendimiento también dentro de sus normas, no únicamente las normas jurídicas, sino por ejemplo las normas morales y éticas que también deben compartir aquellos servidores o funcionarios públicos al estar frente en alguna acción o cargo encomendado por parte de la administración pública. Más adelante ya veremos en aquellas cuestiones de responsabilidades de los servidores públicos, haremos las diferencias que puede ocasionar un buen trabajo, un buen desempeño o un mal trabajo, un mal desempeño o la simple ignorancia del mismo. Ahora bien, para también reforzar esta parte, el objetivo de la administración pública. Bueno,
podemos referirlo de acuerdo a esta pequeña diapositiva. La administración pública tiene como objetivo administrar y gestionar de manera hábil y transparente los recursos del Estado, tanto los materiales como los humanos, de materia que pueda satisfacer necesidades primordiales en la sociedad. Y es decir, viendo este tema de manera general, nos hace recordar que la pauta de intercambio entre derechos y obligaciones entre el Estado, la parte que se administra y cómo también justifica esta parte de la administración y organización en cuanto a la población y ejercer, como dijimos desde el inicio, esta soberanía que realmente contiene muchísimos alcances, cómo podremos reproducirlos en las diapositivas siguientes para poder entender un mínimo de dónde se ejecuta esta base de poder o de actuación del mismo Estado. La actividad de la administración pública está encaminada a alcanzar los fines estatales mediante la realización de la función administrativa, que corresponda a las atribuciones que el poder público se haya reservado conforme al orden jurídico por medio de actos de un determinado órgano competente y desempeño de labores de un servidor público facultado para ello. Podemos poner un ejemplo de acuerdo a este resumen que acabamos de meditar y pues en eso pueden ser en cuanto a las ideas anteriores, asegurar la vida en sociedad es una finalidad del Estado, preservar el ambiente es una atribución, aplicar la legislación relativa al equilibrio ecológico es una función administrativa, sancionar una violación a la ley de la materia, competencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Los servidores públicos que deciden firmar y notificar la sanción están facultados para ello por la legislación. Para completar, podemos decir también que se agrega la previa creación de la ley y función legislativa conocer y resolver la impugnación que de esa sanción haga el particular afectado ante el órgano judicial y esta es una función eminentemente jurisdiccional. Ahora, de acuerdo a estas facciones que esta actividad de la administración pública encamina en cada una de sus fauces, también encontramos que a partir de las atribuciones que el Estado mexicano tiene actualmente, se pueden observar los siguientes principales aspectos de la vida societaria a los cuales se orienta la actividad pública realizada como función administrativa. Yo les presento una pequeña lista de lo que podríamos encontrar con base en estas actividades. Podría ser el abasto, la agricultura en cuanto a ganadería y pesca, asistencia social, bienes del Estado, comercio interior y exterior, cultura, demografía, deportes, economía, educación, elecciones para cargos públicos, empresas públicas, energéticos, estadística, finanzas públicas, fomento de industria y comercio de privados, fuerzas armadas, minería, organizaciones auxiliares del crédito, planeación económica, pobreza extrema, procuración de justicia, protección a la infancia y la vejez. Eso incluye a los grupos vulnerables en cuanto a la actualización de los derechos humanos en nuestro sistema jurídico. Continuamos con la protección a la propiedad intelectual, protección al consumidor, protección ambiental, protección civil, recreación, recursos forestales, recursos hidráulicos, relaciones de Estado, servidores públicos, relaciones exteriores, salubridad pública, seguridad social, servicios públicos, en especial comunicaciones, tenencia de la tierra, turismo, urbanismo, vigilancia de actividad del derecho público de los gobernados y vivienda. Eso es a manera de resumen, de una manera muy general, para poder tener en cuenta todas estas bases con las que trabaja nuestro Estado mexicano. Nos vemos en nuestra segunda cápsula informativa.